Dios le bendiga y que Dios le guarde una vez más su hermano Hernán Cova por este lugar. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, a todos mis amigos, todos mis hermanos, a todos los que en distintas partes se acuerdan de nosotros y nos mandan un mensaje diciendo: hermano Hernán, siga adelante. A Motivación Cristiana, a nuestros hermanos, que Dios le bendiga y les guarde poderosamente. A nuestros hermanos en México, en Estados Unidos, República Dominicana. Y si no me acuerdo de uno de ustedes, que también Dios le bendiga y derrame sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Quiero decirle algo: si es su primera vez en el canal, no se olvide de suscribirse, de darle like y compartir estas predicaciones con otras personas. Amén, amado. ¿Para qué? Para que así como usted va a ser bendecido a través de este mensaje, otras personas también sean bendecidos. Aproveche y sea uno de los embajadores del reino, este ministerio que nació en el corazón de Dios. Embajadores del reino, amado. Sí, embajadores del reino son las personas más importantes de una ciudad en otra ciudad. Y en este caso nosotros venimos de nuestro Señor Jesucristo y traemos un mensaje que no es de esta ciudad. Es un mensaje que viene del reino de los cielos. Mi tema en esta noche es la letra que mata. ¿Cuál es esa letra que mata? Amén. En reiteradas veces he hablado con personas, he compartido la palabra de Dios con muchas personas. Y nuestra lectura está en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero voy a hablar de esto que es muy importante. Yo he hablado con muchas personas acerca del evangelio, de la facilidad del evangelio, de cómo nosotros podemos entrar en el reino de los cielos, que es tan importante nosotros conocer las Sagradas Escrituras. Y cuando comparto la sabiduría que Dios ha derramado sobre mí, yo sé que sobre mucha gente también la ha derramado. Muchas personas cuando se quedan sin argumento dicen: hermano, no lea mucho la Biblia porque la letra mata. El espíritu es el que vivifica. Ahora, si yo digo que la letra mata a las personas y lo digo sin entendimiento, entonces las personas, en la letra que estamos hablando de la Biblia, y la mayoría de las personas, si no entienden con esa actitud lo que yo le estoy hablando, ciertamente no van a querer leer la Biblia. Y hoy en día hay muchas personas que ya no están leyendo la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha gente que tiene miedo porque un día leyeron ese versículo. Ese versículo que dice que la letra mata. Yo no voy a leer la Biblia porque la letra mata. Y entonces comienzan a oír a Dios o a oír voces. Y comienzan a profetizar. O comienzan a hablar. Comienzan a sentir cosas. Y comienzan a ver cosas. Y es muy importante nosotros entender que la Biblia, la palabra de Dios, primeramente fue escrita por el dedo de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Muchas de las personas que hoy están en el mundo, las Biblias que están leyendo son copias de copias de copias de copias. Y hoy en día hablaba con una persona y me decía: hermano, nosotros no podemos creerle a la Biblia porque la Biblia fue traducida prácticamente por los hombres. Y yo le dije a él así: escúchame algo. Cuando a mí me predicaron el evangelio, cuando a mí me hablaron de Cristo, me hablaron del Cristo de la Biblia. Y yo conocí a ese Cristo glorioso y ese Cristo glorioso me libertó. De todas las ataduras que yo tenía, Cristo me libertó. Entonces yo vengo de parte de Dios para decirte a ti: Cristo puede libertarte en esta noche. Cristo puede libertarte en este día. Yo no sé por dónde tú estás pasando, pero para Cristo no hay nada difícil. El ángel le dijo a Zacarías en el templo: ¿habrá algo imposible para Dios? Ciertamente no. Entonces yo quiero comenzar a leer en Segunda de Corintios, capítulo de número 3, versículo de número 1 en adelante. Amén. Entonces me acompañen, por favor. Cuidado, porque la letra mata. Ese es nuestro tema. Prepárate. Comenzamos otra vez, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como alguno, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. Escucha, de un nuevo pacto. En estos días me mandaron un mensaje diciendo: ahorita no existe ni viejo ni nuevo pacto, porque Cristo está vivo y Cristo no murió. El pacto o el testamento es
cuando alguien muere y mi Cristo está vivo. Sí, mi Cristo está vivo, pero Él tuvo que morir, pero resucitó. No de letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Es ahí que viene nuestro tema. Sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Cuál es esa letra que mata? Que la mayoría de muchos nosotros como creyentes, hoy estamos en la iglesia y cuando se nos habla de esta palabra, preferimos que el pastor o que el líder nos enseñe y nosotros no somos incapaces. Somos incapaces de abrir las sagradas escrituras, de abrir la palabra de Dios, hablar con nuestro Dios y decirle que nos abra el entendimiento, que ilumine nuestros ojos de nuestro entendimiento, para nosotros poder entendernos la palabra de Dios. Amado, hoy en día se está diciendo la letra mata. Es mejor vivir de revelaciones, es mejor vivir de visiones, es mejor vivir en el espíritu. Y cuando hablan del espíritu, hablan de hablar en lengua, hablan de entrar en un éxtasis, que muchas letras mata. Y cuando Pablo está hablando aquí, Pablo está hablando con la iglesia de Corinto, y muchas veces, en muchos mensajes, muchos temas, ya he compartido muchas veces algo al respecto de esta palabra. La iglesia gentílica, en Corintio estaba misturada con los judíos. Y como estaba misturada con los judíos, entonces comenzaban a practicar cosas que los judíos practicaban. Por ejemplo, los judíos que estaban en Corintio querían imponerle a los corintios, a los gentiles, que guardasen la ley de Moisés. Esa ley de Moisés, el apóstol Pablo habla claramente con ellos y le dice que la letra mata, sino el espíritu es el que vivifica. Cuando el apóstol Pablo está hablando de que la letra mata, él está hablando de los mandamientos, él está hablando de los estatutos, él está hablando de las ordenanzas y de los decretos que Dios le había determinado al pueblo de Israel. Conforme a la palabra que Dios había determinado para Israel, para que la cumpliese, y si no la cumplían, ellos tenían que venir humillados delante de Dios, pero ellos no quisieron humillarse delante de Dios. Por lo tanto, ellos vivían una vida de hipocresía, una vida de que ellos eran santos o semidioses en la tierra. Y esa ley apuntaba a todos los errores de esta persona. Por eso, las personas que cometían un error, las personas que quebrantaban la ley, automáticamente la persona tenía que ser apedrejada. Sí, amado. Todas las personas que quebrantaban la ley, todas las personas que quebrantaban la ley de Moisés, tenían que ser apedrejadas. Hermano Hernán, ¿cómo tú me dices eso? Sí, amado. En una oportunidad, en el libro de Juan, Jesucristo estaba sentado y le dijeron, maestro, en el capítulo 8, Juan capítulo 8, una mujer es sorprendida en pleno acto de adulterio. Y la ley, la letra, las palabras escritas en piedra, decían que la persona que era encontrada o apañada en pleno acto de adulterio, ella tenía que ser apedrejada, tenía que ser apedreada. O sea, ella tenía que ser muerta, tenían que matarla. O sea que la letra mata. La letra mata. ¿Ya me copió? Cuando ellos no obedecían a la letra mataba. La letra decía, quien comete adulterio tiene que morir, mata. ¿Dio para entender? Entonces, si ella es sorprendida en pleno acto de adulterio y se la llevan a Cristo y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. A esta mujer la encontraron totalmente haciendo lo que es lícito, lo que es ilícito hacer. O sea, la letra que mata la condenaba la ley. Y ellos dicen así en el versículo 4. Ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Versículo 5. En Juan capítulo 8, versículo 5. Preste mucha atención. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora, Cristo era predicador del evangelio. Muchas veces Cristo, los milagros que hacía, decía a la persona
¿Tú te acuerdas cuando Cristo curó a unos leprosos? Cuando Él cura a los leprosos, Él dice así: preséntate a Moisés o a los sacerdotes, perdón. Porque la ley decía que las personas que eran curados de una lepra, ellos tenían que presentarse al sacerdocio para una purificación, para ver si totalmente las personas habían sido limpiadas de esa inmundicia de la lepra. Entonces, ellos están tentando a Jesucristo porque Jesucristo lo encaraba a ellos. Jesucristo le decía a ellos que ellos no cumplían la ley. Y ellos quieren demostrar para el pueblo de Israel que Cristo tampoco guardaba la ley. Por eso es que le traen una mujer en pleno acto de adulterio. Y en el versículo 5 ellos le dicen: y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. La pregunta es: ¿y tú qué dices? El versículo 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistiera en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, yo creo que tú prestes mucha atención. Cristo no le dijo a ellos así: ustedes también son pecadores. Sabiamente Cristo dijo así: si ustedes no tienen pecado, entonces atire la piedra contra ella. Si ustedes no merecen la muerte y ella sí, entonces ella va a ser apedreada o quiere ser apedreada. Ellos quieren matarla porque la ley dice que tales mujeres tienen que morir porque estén adulterio. Solo que la ley dice que la persona que es encontrada en pleno acto de adulterio, la persona tiene que morir, la mujer y el hombre. Entonces, cuando ellos le llevan la mujer nada más a Cristo, que es el verbo, el Hijo de Dios, que es la palabra que se hizo carne, entonces yo quiero que tú entiendas: si el verbo, pudiendo acusarlo a ellos, ¿qué es lo que hace él? El que está libre de pecado, atire la piedra contra ella. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo hace que la conciencia de estas personas, lo acuse. Cristo mismo no lo acusa su conciencia. Y como insistiera, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, la ley es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y le entregó a la nación de Israel. Cuando Pablo predica el evangelio en Corintio, los judíos minaron las iglesias de los corintios. Y hoy en día también no es que tenemos judíos dentro de nosotros, sino que hay personas que dentro de nosotros quieren reducirnos a esclavitud, quieren reducirnos a vivir las costumbres judaicas. Y no es así, amado. Por eso el apóstol Pablo dice así: nosotros estamos viviendo un nuevo pacto, un pacto del Espíritu, no un pacto viejo. Por eso es que Pablo dice: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es interesante nosotros reconocer esto. Si nosotros no reconocemos esto, nunca vamos a poder entender las Sagradas Escrituras. Por eso es que en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo es un judío, y como judío era fariseo, era guardador de la ley. Y la confianza, está diciendo que la confianza la tenemos mediante Cristo, porque Cristo fue el único que cumplió la ley. Cristo fue el único que cumplió la letra, porque todo Israel estaba bajo el poder de la letra. ¿Estás entendiendo? Si él está bajo el poder de la letra, entonces la letra los mataba. La letra los mataba a ellos. Y Cristo vino a libertarlos de la letra. La letra es la ley de Moisés. Es la ley de condenación y muerte.
Por eso es que en el versículo 4 él dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Antes nosotros nos matábamos tanto para cumplir algo, que tanto esfuerzo que hacíamos, ese algo terminaba matándonos a nosotros mismos. Hoy, nosotros no somos competentes de nada. Nuestra dependencia, nuestra confianza proviene de Dios. Primero habla de Cristo. Ahora dice, nuestra competencia proviene de Dios. Y el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Cuando Pablo dice de un nuevo pacto, gente, es porque el viejo quedó obsoleto. ¿Me expliqué? Cuando Pablo habla de un nuevo pacto, es porque ya el viejo quedó obsoleto. Si yo traigo el viejo para implantarlo en el nuevo, yo estoy misturando, y la Biblia dice que un poquito de fermento, solo un poquillo de fermento, leuda toda la masa. Yo no puedo traer lo que está atrás, no puedo traer el pasado para el presente, porque esa letra va a me matar. Si tú traes el pasado para tu presente en el nuevo pacto, esa letra va a matarte. Y muchos líderes, muchos pastores, muchos ministros, sin entendimiento, otros con entendimiento, muchos lobos hoy en día están trayendo cosas del pasado y lo están poniendo en el presente pacto. Lo están poniendo en el nuevo pacto. Y así como Pablo le dice a la iglesia de Corinto, iglesia gentílica que estaba misturado de judíos, ¿está entendiendo? Está misturada de judíos. Y él le dice, gente, la letra mata. ¿Por qué él está hablando esto a los gentiles? Porque había judíos ahí y los gentiles querían cumplir la ley de Moisés. Querían andar conforme a la ley de Moisés. Yo quiero que tú leas conmigo el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de la obra de la letra, de la ley, están bajo maldición, muerte. Así o más sabroso. Porque todo lo que dependan de las obras de las letras, de la ley, están bajo maldición. Entonces, si yo como cristiano, yo como creyente, como hijo de Dios, si trato de guardar la ley, si trato de traer la vieja letra hoy en día, para cumplirla hoy en día, eso no me va a traer vida. Eso me va a traer muerte. Y muchas personas lo están trayendo para acá y están imponiendo a otras personas a que cumplan la letra. A que cumplan. Ahí es donde va a haber muerte de verdad. Yo dije en el principio que la mayoría no quieren leer la palabra porque le enseñaron que la letra mata. Y no es así. Cuando está hablando de la letra que mata, están hablando de la ley de Moisés. Dice así: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas, letra, en el libro de la ley, para hacerlas. Por eso que en el capítulo 8 de Juan llevaron a una mujer en pleno acto de adulterio. ¿Para qué? Para matarla. Porque la letra decía que si la mujer es encontrada en pleno acto de adulterio, ellos podían matarla. Entonces la letra mata. Por eso, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente, porque el justo vivirá por la fe. ¿Está entendiendo? El justo vivirá por la fe. Entonces, si tú tienes fe, pronto, ¿fe en quién? En Cristo. Por eso es que él dice, y el ministerio de muerte grabado, el 6. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando él dice que la letra mata, y habla de espíritu que vivifica, es porque hay un pacto de letras que mata. Y Cristo viene con un nuevo pacto del espíritu que levanta, que vivifica, que liberta, que da vida. La letra no, la letra empuja para abajo y el espíritu vivifica, sube. ¿Me expliqué? El versículo 7 de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7, escucha. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, el mismo Pablo sigue hablando, la Biblia se explica mismo. Y si el mismo ministerio de muerte grabado en letra, en piedra, fue con gloria, cuando Dios le entregó la ley a Moisés, las letras a Moisés, se la entregó en gloria. El monte humeaba, relampagueaba,
Cuando Dios hablaba con Moisés, los hijos de Israel decían: Moisés, que Dios no nos hable a nosotros, que hable contigo. No queremos oír a Dios hablando. Da mucho miedo. Por eso Pablo dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, ¿cómo no será con gloria? Yo siento una gloria. Yo siento una gloria sobre mi vida poder entender las sagradas escrituras. Yo siento una gloria en mi vida poder abrir mis ojos y saber que Cristo me ama y se entregó por mí. Yo siento una gloria que yo sin hacer nada tengo ganado el reino de los cielos. Y la mayoría de la gente hoy en día, la mayoría de los creyentes, están haciendo tantas cosas para ganarse el reino de Dios. Andan con miedo, andan con culpa, andan endividados. ¿Sabe qué es eso? Andan endeudados con Dios. Que yo le debo esto a Dios, que yo le tengo que hacer. Hermano, párate, viva tranquilo, viva sin temor del mar, viva confiado en su Padre. Dios es su Padre. Si Dios no lo hubiese querido salvar, lo había llevado para Israel en los tiempos antiguos para que la letra lo matara de una buena vez. Nosotros no podemos tener miedo de Dios. Jesucristo vino a hablarnos de ese Dios maravilloso, el Espíritu, el nuevo pacto. Es para nosotros tener vida. Y nosotros, la mayoría de los cristianos, de los creyentes, de los hijos de Dios, anda muerto, no tienen vida. La letra ha matado a mucha gente hoy en día. La letra, y cuando hablo de muerte, no hablo de muerte literal, hablo de una muerte espiritual. La gente quiere vivir. La gente quiere vivir y no puede porque anda muerto. Porque en cuanto no conozca la palabra, las personas andan muertos, no tienen vida, no pueden reír, no pueden disfrutar, no tienen confianza, no tienen sosiego. Las personas no entienden, no conocen a Dios. Y necesitamos conocer ese Padre precioso. Me llama la atención el hijo pródigo cuando regresó a su casa. El hijo pródigo cuando regresó a su casa. Y esa palabra viene porque hay mucha gente que van a ver este video, que están pensando que Dios está esperando que ellos vuelvan para quitarle la cabeza. Dios es tu Padre. Y Dios te ama independientemente de lo que tú hayas hecho. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarte, para vivificarte, para que vivas feliz sin temor del mal. Dios no quiere nada malo para ti. Dios te quiere abrazar. Dios te ama como nadie en este mundo. El hijo pródigo cuando volvió en sí, dijo así: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Y quizás tú te encuentras en la misma condición y quieres llegar como un siervo. Tú no eres siervo. Tú eres hijo de Dios. Tú fuiste vivificado. Porque en cuanto Cristo muere como el unigénito del Padre y heredero del reino, entonces nosotros venimos a ser coherederos del reino. Todo lo que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros somos coherederos con el Cristo de la gloria. Y Pablo está explicándole esto a la iglesia de Corintios. Y él le dice así: nosotros no tenemos confianza en nosotros mismos. Porque Pablo sabía, Pablo llevaba una ley. Y esa ley, en vez de darle vida, lo mataba. Pablo decía así: yo vivía en cuanto yo no conocía la ley. Pero cuando conocí la ley, eso está en Corintios. En Corintios, en Romanos capítulo 7. En cuanto yo conocí la ley, morí. Y hay gente muerto en las iglesias hoy. En las congregaciones hay gente muerto porque están tratando de guardar la ley de Moisés. Están tratando de guardar el sábado. Están tratando de pagar el diezmo. Están tratando si no se bautizan, no van para el cielo. ¿Y quién dijo así que eso me salva? El bautismo no salva a nadie. El bautismo en agua no salva a nadie. El diezmo no salva a nadie. Amado, no salva. Nosotros no podemos tener confianza en nosotros mismos. ¿Está entendiendo? ¿Cómo no será, el versículo 8, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Yo quiero hablar un poco de la justificación. Tú y yo no éramos justos. Tú y yo no éramos merecedores ni aún hablar la palabra. Tú y yo no podíamos acercarnos a Dios y decirle Padre a Dios. No podíamos. ¿Y cómo que tú te haces hoy? ¿Cómo que yo me hago hoy mayor que los demás? Si fue Cristo que me justificó. Cristo me hizo justo a mí. Cristo nos hizo justo a todos. Vamos a leerlo.
Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, 8, 29. Dice así: porque los que antes conoció, Pablo hablando de la iglesia de Roma, gentílica. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Te parece? Wow. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la confianza que yo tengo, que yo soy hermano de Cristo y Él es el primero y nosotros nos seguimos a Él. Y así como Él es, así somos nosotros. ¿No le gusta eso, amado? Eso es evangelio. Yo no puedo tomar el Viejo Testamento y traerlo para que tú lo cumplas, porque los judíos, los israelitas no pudieron cumplirlo. ¿Y cómo que yo hoy voy a traer una palabra hoy? Hermano, ¿y por qué tú predicas? ¿Y por qué tú predicas en el libro del Viejo Testamento? Yo puedo predicar en el Viejo Testamento, mas yo no puedo traer la letra de la ley e imponerla hoy en día para los creyentes, porque los voy a matar, porque la letra mata. Ahí es que la letra mata. Cuando yo trato de cumplir lo que los judíos nunca pudieron cumplir, tuvo que venir Cristo para cumplir. Versículo 30 de Romanos 8. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Otra vez justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la confianza que yo tengo. Esa es la confianza que debería tener los hijos de Dios hoy en día. Los hijos de Dios andan con miedo del propio Dios. Los hijos de Dios llegan a la casa y se le quema el aire acondicionado y dice que es el diablo y comienza a temblar. Dios mío, lo que pasa es que yo no di el diezmo. Hermano, tú eres hijo de Dios. Lo que pasa es que rompí la campaña, no fui para el culto y por eso que la nevera se rompió. Hermano, nosotros somos hijos de Dios. No pudiste ir por X o por Y, gloria a Dios. Vas mañana. No podemos tener una mente, como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, le hablo como a carnales y no como a espirituales. Porque están pensando como niños. Hay mucha gente pensando como niños. Hoy en día llegó el tiempo de crecer. Escuchen la palabra, crezcan con la palabra, coman la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Chechi, personal. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que yo conozco. Entonces en el capítulo de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 9, el versículo 10 dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, lo que parece, no lo que es. Pablo, en aquel tiempo, Pablo no dice lo que, sino lo que parece tuvo gloria. Mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, el primer pacto, la letra que hubo, aquello que hubo glorioso, que tenía un fin, oye, fue una gloria grande. Fue muy grande esa gloria. Cuanto más hoy en día el ministerio del Espíritu. Y cuando hablo del Espíritu, no te hablo de que yo tenga que hablar en lengua aquí, de que yo vea un ángel. No, amado. Cuando hablan del Espíritu, es cuando hablan del entendimiento, que las personas andan en paz. Hermano, no, tú parece que no habla en lengua. Yo hablo, yo tengo el don de lengua. Pero ¿cómo te voy a hablar en lengua si tú no me vas a entender? ¿Me expliqué? Entonces aquí Pablo dice así: el ministerio del Espíritu, él no tiene fin. Él permanece para siempre. Es lo que está hablando él aquí. Así que teniendo tal esperanza, el 12, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés. Está viendo que está hablando de la letra, está hablando de Moisés. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y ahí, en estos días me mandaron un mensaje que la ley todavía estaba, porque sin ley no hay gracia. Todavía la ley está. Si Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto aquí que Moisés ponía un velo en su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin
de aquello que había de ser abolido. La pregunta que yo le hago, ¿fue o no fue? No, hermano, todavía no fue abolido. Todavía no fue. Vamos ahí. Romanos, capítulo de número 10, versículo 4. ¿Está ahí? ¿Está? Ok. Porque el fin de la ley, Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Te lo voy a traducir. Porque el fin de la letra es Cristo, para justificar a todos los que creen. Yo creo. Si tú crees, puedes comentar aquí. Si tú no crees, yo puedo dar una clase de teología, una clase del evangelio, porque hoy la teología no está enseñando el evangelio. La gente está estudiando teología, bacharel, maestría. A la gente lo están enseñando, pero aún lo están enseñando a recoger el diezmo. Lo están enseñando a guardar la ley de Moisés. Quiere decir que están enseñando lo que es errado. Si Pablo estuviera vivo en este entonces, también le estuviera hablando lo que yo le estoy hablando. Porque la letra mata. Yo no tenía paz. Yo no tenía sosiego. Yo vivía como un loco corriendo de aquí para allá porque yo tenía que agradar a Dios. ¿Y quién dijo que a Dios se agrada en la carne? Mi salvación no proviene por aquello que yo hago, sino lo que Cristo hizo por mí. Yo no sé si yo me estoy explicando con certeza. Yo no voy para el cielo por lo bien que yo me porto. Hermano, yo tengo que portarme mal. No, amado. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Me expliqué. Toda la humanidad va a Dios por lo que Cristo hizo. No porque yo alimento a las personas de la calle. No porque yo agarré 30 perritos y los guardé y hice algo bueno para que Dios me vea en el cielo. No, amado, no es así. No es así. La justificación viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Nadie va para el cielo porque se porta bien. La gente va para el cielo porque Cristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo para que tú y yo seamos salvos. Oye, el amor, entonces lo que yo hago es a través de lo que ya Él hizo por mí. Si yo me porto bien es a través de lo que Cristo ya hizo por mí. No es para yo ser salvo. Es muy diferente todas estas cosas. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque si lo que parece tuvo gloria, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento de ellos ficó caluma, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, ¿está viendo que estoy hablando de las letras? Hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, letra, le queda el mismo velo, quedan el mismo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces quiere decir que hay gente que se está congregando hoy en día en las iglesias, en las congregaciones, que todavía Cristo no le ha quitado el velo. Predican, aún no le ha quitado el velo. Cuando Cristo le quite el velo, o ellos se dejen quitar el velo, porque hay gente que dice, no, déjame el velo aquí. Por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Entonces, ¿cuándo Cristo le va a quitar el velo? ¿Cuándo Cristo le va a hacer entender el verdadero evangelio? Cuando ellos se dejen quitar el velo. Pero la mayoría de las personas no quieren aceptar el evangelio. La mayoría de las personas hoy en día no quieren aceptar que están erradas. La mayoría de las personas hoy quieren seguir en la letra y quieren seguir muertos. La mayoría de las personas no reciben la palabra implantada, la cual puede salvar su alma. Hermano, amigo, tú que me estás escuchando, Cristo es el único que te puede salvar. Cristo es el único que puede quitarte el velo. Si tú quieres, Cristo te puede libertar. Si tú quieres, Cristo te puede resucitar, porque hay mucha gente que cantan y está muerto. Hay mucha gente que predican y está muerto. Hay mucha gente que adoran y está muerto. Hermano, ¿cómo es eso que está muerto? La letra no mata, pues. Y en cuanto ellos se apoyen en la letra, en cuanto ellos, ¿cuál es esa letra? El diezmo, el bautismo. ¿Qué más? Todo lo que yo traiga de allá.
del pasado o de la letra para cumplirlo y para imponerlo sobre los creyentes, entonces ¿qué es lo que acontece? Muerte. ¿Por qué? Porque en Gálatas capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 dice que maldito la persona que no cumpliese. Vamos a leerlo para que tú veas. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, letra, están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces yo no puedo traer nada de la ley para cumplirla hoy en este nuevo pacto, gente. Y la mayoría que están saliendo por las redes sociales pidiendo diezmo, la mayoría que están por las redes sociales haciendo culto de primicia de la ley y la están trayendo para acá hoy en día, están acarreándose maldiciones. Pero ellos no entienden, o ellos entienden, más como le trae lucro para ellos, ¿qué es lo que hacen ellos? No se dejan quitar el velo. Cuando se dejen quitar el velo, el apóstol Pablo dice, entonces Cristo los convierte. Entonces verdaderamente son cristianos. Entonces verdaderamente son creyentes, porque ya no dependen de lo que ellos hacen, sino dependen de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Escúchame algo para terminar. Escúchame. Toda la gloria, toda honra no pertenece a Jesucristo, es de Él. Voy a hablar de nuevo. Toda gloria y toda honra no pertenece a Cristo, es de Él. Entonces, si toda la gloria es de Él, apóyate en Él. Acepta el evangelio que está saliendo hoy por las redes sociales. Sal de esos lugares que te traen muerte, que te traen destrucción, que te empujan para abajo, que te hacen vivir en una maldición total. Necesitas vivir. ¿Sabes? Si llegaste hasta aquí escuchando este mensaje, déjame decirte que eres uno de los que Dios está llamando, porque los hijos de Dios son los únicos que oyen la palabra de Dios. Hoy en día no se está predicando la palabra o el evangelio. Hoy en día se está predicando muchas cosas, pero el evangelio no se está predicando. Escúchame algo lo que te voy a decir. Yo no sé en qué situación te encuentras hoy en día, mas el Padre nos ha enviado a predicar el evangelio, que es salvación para todo aquel que cree. Si tú crees en el evangelio, envíanos tu comentario. Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia, queremos orar, queremos enseñarte a acercarte al trono de la gracia, porque tú no dependes de mí. Ustedes no dependen de mí y de mis oraciones. Ustedes también se pueden acercar a ese Dios maravilloso. Es para eso que Él envió a su Hijo Jesucristo, para que todos nosotros nos acerquemos a Él. Es por eso que el velo se rasgó de arriba para abajo. Cristo dijo así: ya basta. Pueden entrar todo el mundo al lugar de los santos, al lugar santísimo. Todo el mundo está convidado a entrar. Y tú también estás convidado a entrar. Estás enfermo, Cristo puede sanarte. Tienes problemas, Cristo puede sanarte. Cristo puede arreglar tus problemas. Mas escúchame algo: Cristo no vino para arreglar los problemas de nadie. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y después que Cristo te salve, entonces sé responsable y comienza a arreglar tus problemas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No te olvides que Shalom es paz. Chao.